La obra que decidió estudiar es 12 Angry Men, por Sidney Lumet. La película es de 1957, pero está basada en un libro previo a esta época. Narra la historia de cómo un jurado de 12 personas debe definir y juzgar a una persona, a un joven de 18 años que es acusado de asesinar a su padre. La decisión debe ser unánime y el resultado de la decisión definirá si la persona, el joven de 18 años, debe ser enviado a la silla eléctrica o queda en libertad. La película gira en torno a un único espacio, que es la sala de jurados, en donde el actor principal, Henry Fonda, eh, trata de convencer a los demás jurados de que esta persona, este joven, no es culpable o que puede no ser culpable, dado que la decisión es entre quitarle la vida a una persona o no quitarle la vida. Deben analizar muchas variables. La tónica en el ambiente de la película siempre es de un sistema de claustrofobia, un espacio encerrado, un único ambiente en donde todas las personas actúan y de escenas de una única toma bastante largas. Se dice en la película, al comienzo de la película, que es el día más caliente del año. No se dice en qué año está pasando, pero a juzgar por las vestimentas, por el tipo de hablar y porque es una película en blanco y negro, se puede datar de una vez que sucede alrededor del 1950, la época de la cual corresponde la película. Sin embargo, es una película que perfectamente se podría recrear hoy en día y tendría la misma relevancia y los mismos resultados con la misma película. De hecho, es una película que se ha venido recreando y de la cual han sacado múltiples versiones a lo largo de la historia. Ahora, ¿por qué me parece relevante mencionar esta película y su importancia? Es que el actor principal, Henry Fonda, menciona que él es arquitecto. No es un arquitecto de ninguna gran estructura, no es de reconocimiento internacional, simplemente es un arquitecto más que está cumpliendo su labor cívica al ir al jurado presentándose a una citación para responder pues con su labor como ciudadano americano. Dando un poco de contexto, como ya dije, todos tienen que estar de acuerdo o a favor o en contra de que la persona sea culpable o inocente. Henry Fonda, desde el comienzo de la película, tiene ciertas dudas con respecto a la culpabilidad de este joven de 18 años. Y se centra en buscar que las demás personas vean y consideren que la persona puede ser inocente. No que lo es o que no lo sea, sino que puede ser inocente. Y que con el simple hecho de que la inocencia pueda ser presumida, no se le puede condenar a la persona. ¿Cómo hace esto? Henry Fonda lo que hace alrededor de la película es tratar de convencer a las personas mediante el análisis de los testimonios de las personas. Cosas como las declaraciones de los testigos. Un adulto mayor que había sufrido un paro cardíaco, el cual no podía movilizarse largas distancias, manifiesta que escuchó decir al joven, voy a matarte, voy a matarte. Posteriormente escuchó una puerta cerrarse y encontraron el cuerpo de la persona fallecida. Henry Fonda hace un análisis diciendo la persona, el testigo en este caso, tendría que haberse desplazado alrededor de toda su vivienda, salir y ver a la persona para identificar que era ese joven de 18 años, para decir que él era el que había visto o el que había escuchado decir que había matado a su padre en este caso. Caso que no se puede comprobar. Henry Fonda, en su labor de arquitecto, logra desmentir todo esto diciendo, mire, si la persona tiene que recorrer alrededor de unos 20 metros, es imposible que una persona que haya sufrido un paro cardíaco haga ese recorrido en menos de 15 segundos, que es lo que dice el testigo haber realizado, y ver a el joven cometer el acto. Pero Henry Fonda no se pone en la labor de arquitecto de decir yo soy arquitecto, por lo tanto yo tengo la razón, porque yo conozco las dimensiones, yo sé cuánto es un pie, cuánto es un metro, cuánto es una milla, y
eso es lo que está pasando. Henry Fonda lo que busca es que las demás personas se den cuenta de esto y les dice, díganme ustedes cuánto me demoro en hacerlo, cuánto me demoro en hacer este recorrido y si sería posible. Y les ponen los tiempos y logra demostrar y convencer a las personas de que eso no es posible. Sin embargo, ese es uno de los tantos casos. Otro puede ser el caso de una testigo ocular que simplemente a través de las calles logró ver en el edificio al frente, por el cual además pasaba el metro, que el joven hizo eso. Y son los pequeños detalles que no tienen en cuenta el resto de jurados porque tienen el afán de irse y simplemente librarse de la labor de ser jurado, lo que define al final la inocencia o pues el resultado de la película. En el caso de la adulta mayor que dice haber visto a la persona cometer el crimen, mmm, se logra demostrar que es imposible, que haya sido imposible, por el hecho de unos pequeños dimples que tiene la acusada en esta parte de los ojos, causados por el uso de gafas constantemente. Entonces, como sucede la película, como el asesinato ocurrió en las horas de la noche y que la testigo menciona que se paró a mitad de la noche por los ruidos a ver qué estaba pasando, el actor principal menciona cómo es imposible que la persona haya podido ver a través del tren que estaba pasando, a través de los edificios y ver a la persona cometer el acto sin sus gafas. A lo que esto convence a algunos de los testigos que usan gafas de decir, es verdad, nadie duerme con gafas, es imposible que la persona haya visto eso sin sus gafas. Pero bueno, ¿cómo se relaciona esto con la labor del arquitecto? Y porque me parece que es una película relevante y una obra de arte que simplemente debe ser vista y agregada a de las películas que todo estudiante de arquitectura tiene que ver, y en su efecto pues al profesor de arquitectura, se remonta a este libro. Los 10 libros de Vitruvio. Vitruvio mencionaba en este libro cuál es la función del arquitecto, y el arquitecto no debe tener la finalidad de simplemente construir, sino que la labor del arquitecto es poder analizar, construir y deconstruir el ambiente para poder hacer una lectura adecuada del espacio y proponer soluciones a este. Por lo tanto, el arquitecto debe tener habilidades en el área de la culinaria, la astronomía, la ciencia, la política, las leyes, o todo el tema de derecho, las ciencias exactas. En todas estas áreas del conocimiento, el arquitecto debe tener ciertos fundamentos. Por lo tanto, en este caso, en la visión de la película, el arquitecto Henry Fonda, el protagonista, es capaz de hacer una lectura del ambiente, de los análisis, del testimonio de las personas y de la evidencia, demostrando que simplemente el hecho de que el joven haya tenido un mal representante, un mal abogado, pudo haber culminado en la condena de este joven. Y que sin un análisis adecuado, sin una lectura adecuada del ambiente, de lo que está pasando, esta persona podría haber terminado asesinada en la silla eléctrica. Existen un montón de conflictos y las labores puntuales de los demás integrantes de la película no los conocemos. Sabemos que hay una persona que parece ser un droguista, por cómo se refiere a las demás personas, como el uso de las gafas y cómo habla de su trabajo. Otro que parece ser un corredor de apuestas, el cual constantemente está diciendo que tiene un partido de béisbol al que tiene que asistir, que tiene que recoger cierto dinero, que tiene que hacer algunas de estas cosas. Existe una persona de mayor edad, de la tercera edad, la cual podría perfectamente ser un veterano de guerra, suponiendo, dándole fecha a esta película. Hay un diseñador o inventor, el cual menciona que ha hecho diseños para cajas de cereales, que trabaja con ciertas empresas. Y por otro lado tenemos a una persona a la cual desconocemos su trabajo, pero simplemente podemos ver y leer a través de su actitud que es una persona que está buscando algún tipo de venganza con la sociedad, tratando de ser el vengador de los pobres y desvalidos, por lo que él considera que si esta persona es culpable o que si hay la sospecha de que sea culpable, debe serlo. Culpable hasta demostrado lo contrario.
lo cual simplemente refuerza la idea del actor principal de querer demostrar la inocencia de esta persona o su posible inocencia. Para concluir, si nos remontamos al tema del propósito de la arquitectura y tratamos de retomar eso que venimos hablando desde los 10 libros de Vitruvio, desde la finalidad del arquitecto, desde el punto de vista de unas personas que desconocen o desde otras labores la labor del arquitecto, uno podría llegar, y sobre todo basado en la hipótesis sobre las herramientas que venimos hablando, el propósito de la arquitectura no vendría siendo más que el de poder comunicar a aquellos que desconocen la naturaleza de las cosas, el poder explicar por qué el sol sale por un lado y se oculta por el otro, y la importancia de por qué esto define cómo se tienen que orientar las canchas de fútbol, por ejemplo, o el cómo, si las cuencas de un río van en cierta dirección, no se puede construir cerca a alguna curvatura en específico por el riesgo a inundación de ciertas zonas. O temas tan simples como la psicología del color, del por qué la utilización de diferentes colores puede significar otras cosas, como la utilización del color rojo en los lugares comerciales puede significar y simbolizar e impulsar a las personas a comprar y a invertir mucho más dinero que otros colores, como puede ser el azul, que pueden apaciguar a las personas a ser un poco más calmadas y a eh, eh, bajarlas del tono en el que se encuentran. Caso especial que se puede ver, digamos, en el caso de las discotecas, en donde los colores vivos como el rojo, el amarillo, son mucho más utilizados que colores como el azul, el verde. Y para concluir por tercera vez, que ya vengo diciendo esto, la función del arquitecto, el propósito de la arquitectura, basado en la hipótesis a través de los instrumentos que venimos mencionando, y cómo esos facilitan el trabajo de las personas y hacen que nuevas propuestas puedan florecer. El propósito de la arquitectura está en poder comunicar una idea de la manera más simple, por más compleja que sea la idea, de la manera más simple a un grupo de personas. Si se logra eso, si se logra comunicar esa pequeña idea, que puede ser algo tan simple como el por qué es mejor poner un blackout que unas cortinas, entonces el objetivo de la arquitectura se ha logrado. La herramienta más eficaz y la que más se debería explotar en arquitectura es la comunicación a las personas. De nada sirve saber manejar 7 o 8 diferentes programas completamente diferentes que no se conectan de ninguna manera y que en la vida profesional nos van a servir mucho para hacer unas propuestas muy apropiadas, si esas ideas no somos capaces nosotros mismos de comunicarlas de la manera más simple con un dibujo a mano alzada o con el acto hablado.